contratación, si es que fuera el tribunal de OCE, todo eso, para que puedan hacer el pronunciamiento, ¿no? Y ahí verán si ellos me dan la razón a mí, al comité, no a mí, sino al comité, o a usted. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿quedó? ¿Eh? Ya está. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿No? Me venía de sueño hoy día, creo. ¿Alguien se hincha cristal acá? ¿No? Ay, uy, una pena. El norte pone 3-0, ¿no? Aurich. Sí. Elevación de observaciones al titular de la entidad o al OCE, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Cuando no se acoge la observación del solicitante o son acogidas parcialmente. Lo que te comentaba, no te acogí la observación o fue parcial, pero te decías, no, pues yo tengo la razón en todo, pido. El acogimiento es contrario a la norma o se cuestiona el acogimiento de la observación de un tercero. También ahí se puede pedir. O sea, hay un tercero que hace una observación y tú cuestionas eso de él, ¿no? Entonces, tú puedes solicitar por ese motivo también elevación de bases. Plazos, OCE tiene 10 días y si no me equivoco, el titular de la entidad tiene 8 días. ¿Alguien conoce? ¿Sí? 8 días, ¿no? Ya, estoy bien. El titular de la entidad tiene 8 días hábiles para emitir ¿qué? Pronunciamiento, ¿ok? De esta elevación de observaciones. Y OCE tiene 10 días hábiles para emitir este pronunciamiento. ¿De acuerdo? Y como hemos visto en el flujo anterior, si emite algún pronunciamiento, tiene que ser eso incorporado o esas recomendaciones que salen del pronunciamiento, ¿debe ser incorporado a la integración o no? Sí, definitivamente, debe ser incorporado. Salvo que automáticamente se diga de que no acoge nada y le da la razón al comité y las bases siguen igualitas, no hay problema, las bases siguen igual, pero igual haces pactita, ¿no? Bueno, esto era antes, pero lo que les decía, ¿no? El comité especial observa observaciones mediante pliego fundamentado, acogiéndolas o no. Esto es previo a la elevación, lo que le comentaba y le explicaba, ¿no? Primero es el comité, ¿no? Y estas observaciones tienen que ser fundamentadas. O sea, lo que quiere decir esto es que no, yo soy comité y digo, ¿sabes qué? No acojo. Y simplemente pongo no acojo observación. Ya está. No, yo tengo que poner, y eso sí es importante. Tanto en consultas como observaciones tú tienes que poner quién te la está haciendo la consulta o la observación. Tienes que copiar textualmente cuál es la consulta o cuál es la observación y la respuesta a esa consulta y esa observación. Y al final concluyes que la coge, que no la coge, que parcialmente, ya tú concluyes y fundamentas por qué es la respuesta. Y eso es publicado. Acá. Es publicado. Y ya lo que les he explicado, que me adelanté acá, es si alguno de ustedes no está de acuerdo con ese pliego fundamentado, solicite elevación de observación. Efectos de elevación de observaciones, de elevación de bases. Miren, hay un problemita acá en Trujillo ahorita actualmente con dos procesos relativamente importantes para Trujillo. Y han sido solicitados justamente la elevación de bases y es proceso grande, son licitaciones públicas ambas. ¿Y tiene que ir a dónde entonces? Al tribunal de OCE, ¿no es cierto? Y aún no se pronuncian y ya pasaron como 20 días, ¿no? Y ese proceso es más que importante, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con ustedes a decirles es que no necesariamente aún se están cumpliendo todos los plazos que estamos estipulando, ¿no? ¿OCE debería solicitar el expediente de contratación en los actuados? ¿O la entidad automáticamente debe remitirle sin que le solicite? ¿Cuál creen que es? Exactamente, es lo que dice la norma. ¿Ya? Y una de estas entidades me dijo esta semana está por Trujillo, una de estas entidades, de las muchas que he visitado estos 2 días que estuve, me dice, aún no me piden los actuados. OCE no me pide, ¿no? Y no te lo va a pedir, tienes que mandarle. Es tu obligación que esté en la norma. Y creo que tiene 3 días, ¿no? Me parece. 3 días para que alcance todo, ¿ya? Y OCE, como veían 10 días, para OCE es desde que recibe toda esta documentación, corre los 10 días. Para el titular de la entidad es desde que ingresa la solicitud nada más, porque es la misma entidad, ¿no? ¿Para qué darle 3 días más? Entonces,
Desde que ingresa la solicitud, para el titular de la entidad corre sus 8 días. Y para el tribunal de OCE, desde que la entidad le alcanza todo ese papeleo del expediente de contratación y los actuados, desde ahí, desde que ingresa al tribunal, 10 días. ¿Sí? Entonces, casi los dos son parecidos en estas entidades que he visitado por acá. Donde en una me manifestaban, pero no me han pedido, ¿no? Y en la otra sí era que habían remitido y habían pasado más de 15 días y no se pronunciaba OCE. Entonces ahí vamos a apoyarnos nosotros en conversar con OCE, porque en realidad estas obras son de regular importancia, ¿no? Para lo que se viene acá en Trujillo. No tiene nada que ver con el bypass. Si no, ni lo menciono. Sí. No, son de otras. El comité especial está obligado a suspensión temporal del proceso y o prórroga de las etapas del proceso. Claro, definitivamente. Pues. O sea, ya me solicitan elevar, yo ya no puedo continuar con lo demás. Yo tengo que parar. ¿Sí? Paro hasta que se pronuncie. Esos son uno de los efectos que te están causando. Yo tengo que parar todo. Entonces, ¿me retraso o no me retraso? Sí, claro que sí me retraso. Pero yo me voy un poco y esto es un poco, incido en gestión, amigos, ¿no? Yo cuando voy a sacar mi proceso de selección, ¿no? Antes de que lo saque siquiera, antes de llegar a hacer esto de acá, ¿no? Hagamos un poquito de esfuerzo en que esto sea bien elaborado, ¿no? Hagamos un poco de esfuerzo en que eso sea bien elaborado. Nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y situaciones como las que esas entidades que les digo están en apuros, porque no necesariamente hemos hecho unos buenos términos de referencia, ¿no? Que nos viene arrastrando, porque al final esto es copiado, escaneado y pegado tal cual en las bases. El capítulo 13, si no me equivoco, de requerimientos técnicos mínimos. Tal cual es agarrado y se pega aquí. ¿Ya? Y eso obviamente te va a arrastrar luego a ¿qué? Al contrato y a lo que pueda haber y a lo que te puedan observar. Entonces, dediquémonos un poco bastante de tiempo acá, ¿no? Por más que la obra sea importante, que me presione y que digan hay que sacarlo ya mismo, es como para ayer, tú sacas cualquier TDR acá, lo arreglamos en el camino. Muchas de esas cosas nos arrastran acá. Pero también hay del otro, procesos dirigidos, también hay del otro, ¿de acuerdo? También hay del otro, y donde sí hay postores que son tigres en estas cosas, como lo hay en el mercado, detectan inmediatamente que estos TDR están dirigidos. Entonces ya te empiezan a hacer observaciones justamente en las bases, en los términos de referencia. Otra casuística, a ver qué me dicen ustedes. Con casuística se entiende más. Hay una entidad del sur, bien lejos de acá, donde están sacando un proceso por concurso oferta. ¿Se acuerdan que era concurso oferta? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Bueno, creo que por ahí lo tengo otra vez. Sacan a concurso oferta y cuando saco a concurso oferta le van a hacer el expediente técnico y qué documento es el que debería ir en el concurso oferta para que te pueda hacer el expediente técnico. ¿Debería ir el estudio de preinversión declarado viable o no? ¿Ah? Es concurso oferta, donde te vas a hacer el expediente técnico más ejecución de obra. ¿Debe ir el estudio o no? Claro, ya. En esta entidad, ¿qué pasa? Es bien bacana este caso. Esta entidad era para construcción de un hospital, ¿no? Y ya habían hecho por administración directa, habían ejecutado, ojo, ejecutado por administración directa, y ahí estaban construyendo el hospital en un terreno. Ejecutaron como 12 millones de los 74 que estaba declarado viable, y al final lo dejaron ahí. ¿Por qué? Porque lo habían ejecutado sin el permiso de MINSA. ¿Ah? Y MINSA había observado el terreno, que ahí no podía ser. Entonces la obra hace unos años se deja ahí, pasan los años, MINSA en cooperación le hace como un anteproyecto, nuevamente le calcula su cartera de servicios y le dice este terreno no acá, sino en otro lado que es este. ¿Hay disponibilidad? Sí, sí hay.
empiezan a trabajar conjuntamente con la entidad y MINSA les da el anteproyecto y ya no es 74.5 sino 77.9, ¿de acuerdo? El monto de inversión. Entonces es 77.9 y lo que hace esta entidad es convoca a concurso oferta y que le adjunta el estudio de preinversión declarado viable. Eso es correcto. ¿Qué dice? Y encima con bonos soberanos financiados, deuda. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes si es concurso oferta, que lo hemos hablado varias veces acá, y que tiene que ir el estudio de preinversión declarado viable, ¿no? Y ellos están adjuntados, el declarado viable, pero este declarado viable ya no es el último, pues, porque en realidad tiene varias observaciones. Hay otro anteproyecto que entre comillas reemplaza esto, pero que es de 77.9 millones. Y el valor referencial sale por 77.9 millones. Y este postor, este participante, le dice, oye, ¿por qué? Pues 77.9, pero el estudio de preinversión dice 74.5. Y en otra ubicación, observación, y solicita la elevación. ¿Gana o no gana? Claro que gana, de lejos gana. ¿Por qué? ¿Qué deberían haber hecho? Henry, tú que eres muy aplicado, estudioso, ¿qué deberían haber hecho? Los que han estado en SNIP también, a ver conmigo, ¿qué deberían haber hecho? Nuevo proyecto, pero es bonos soberanos. Si en bonos soberanos tú haces un nuevo proyecto, tienes que devolver toda la plata. ¿Ya? ¿Qué deberían haber hecho? Si es 74.5 el viable, y ya luego de todo el recálculo 77.9 te dicen que es el nuevo. ¿Qué deberías haber hecho? Y ya estás en ejecución, ¿no? ¿Qué deberías haber hecho? A ver, los que han estado en SNIP. ¿Ah? ¿Deberían haber hecho un registro de modificaciones en fase de inversión o no? ¿Sí? Claro, claro que sí. Ya. Miren, ¿deberían haber hecho un registro en fase de inversión? Sí. ¿Deberían haber liquidado lo ejecutado? Sí. ¿Y eso debería sumarse como costo hundido al costo del PIB? También. ¿Ya? Entonces sería los 77.9 más los 12 millones y tanto que ya ejecutaron. Y eso es tu nuevo monto de inversión. Y como pasa del 20% y el proyecto es de más de 6 millones, ¿qué corresponde? A ver lo que llevaron el SNIP. Eso corresponde. ¿Qué corresponde? Uy, mayor a 6 millones son modificaciones no sustanciales, pero está por encima del 20%. ¿Qué corresponde? Creo que viene examen, ingeniero. Sí. Ahí estamos bien, ahí vamos a volar gente. Verificación de viabilidad. Verificación de viabilidad, amigos. ¿Ya? Y eso es lo que deberían haber hecho, una verificación de viabilidad previo a convocar siquiera para que salga el monto. Pero ahorita que ya te solicitaron elevación de observaciones, ¿tú las debes acoger o no? Sí. ¿Pero qué debes hacer? ¿Registrar o no? Sí, debes hacer esa verificación de viabilidad, ¿de acuerdo? Y lo que debes adjuntar es el anteproyecto. Comité especial no puede continuar con el proceso si no ha cumplido con implementar adecuadamente lo dispuesto en el pronunciamiento bajo sanción de nulidad, exactamente. Entonces, acá se pronuncian, ya sea el titular de la entidad o el tribunal de OCE, y el comité especial de todas maneras tiene que incorporar todo eso, lo que hemos dicho, en la integración. ¿Sí? Okay. Seguimos. Integración de bases, lo que ya conversábamos. Cuando no se presentan consultas y observaciones, es al día siguiente de vencido el plazo para formular las observaciones, ¿no? Entonces, no se presenta nada y al día siguiente el plazo para formular, si es que no hay, integración. Cuando se presentan observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para solicitar elevación de las bases. A ver, en castellano, en el primero, si no hay consultas o observaciones,
automáticamente al día siguiente de que esté el plazo para formular observaciones, integro. ¿Ya? Si se presentan observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para solicitar la elevación, que son 3 días. ¿Y cuándo es esto? Cuando nosotros como comité emitimos y decimos no acojo tu observación, por ejemplo. ¿Ya? No acojo tu observación y lo publico en el SEACE. Tú tienes desde ahí 3 días para solicitar la elevación si no estás de acuerdo. Si en esos 3 días no solicitaste nada, automáticamente ahí integro. Ya fue, quedó. ¿Ya? No solicitaste esa elevación. El costo para elevar las bases se pone dentro de las bases, valga la redundancia. ¿Tienes que colocarlo o no? El costo que implica elevar las bases. ¿Sí? ¿No? ¿No sé? ¿No creo? ¿No cree, compañera, ya? Sí, debes incorporarlo. La norma lo dice bien claro. Debes incorporar en las bases el costo de la elevación de las mismas. ¿Ya? Deben incorporarlo. Y el tercer caso, cuando se solicita la elevación de observaciones en los 2 días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento. Entonces, 3 casos bien puntuales. Y el último es, obviamente, dentro de los 3 días me solicitaron la elevación y eso yo voy a transmitirle al tribunal o a mi titular. Y de ahí corren 8 o corren 10. Una vez que se pronuncia, a los 2 días hábiles siguientes, yo tengo que integrar, si es que hay pronunciamiento, ¿de acuerdo? Si es que hubiera solicitud de elevación. ¿Sí está claro estas 3? ¿Sí? Ok. Ya estamos por acá. Presentación de propuestas, ¿no? Todos los documentos referidos a los requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación, bueno, que se presentan en castellano o acompañados de traducción oficial y certificada. Y ahí hablábamos que el cambio de la norma es que ya no es solo traductor público juramentado, sino o traductor público colegiado. Traductor colegiado certificado. Acreditación de representación, documento registral expedido con una antigüedad no mayor a 30 días a la presentación de propuestas, ¿no? Entonces, esto también es nuevo. Por ejemplo, antes decía documento registral vigente, ¿no? Pero ahora te está diciendo con una antigüedad no mayor a 30 días previa a la presentación de propuestas. ¿Sí? Y la propuesta económica solo en original. ¿Sí? Déjenme ver si lo he puesto en el siguiente, si no les hablo acá. ¿Ya? Entonces, en la presentación de propuestas, lo que te van a evaluar para que esa propuesta sea admitida es solamente los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Hay unos requerimientos técnicos mínimos en las bases donde eso es lo que van a ver. Si tú cuentas con eso, por lo menos, es admitida tu propuesta. Si no cuentas con esto, es rechazada tu propuesta. Es no admitida tu propuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás contando con los requerimientos técnicos mínimos. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, tú presentas también los factores de evaluación, ¿no? Todo lo que te van a evaluar después, pero lo que te van a evaluar en este momento son los requerimientos técnicos mínimos. Con eso admiten tu propuesta. Ya los factores de evaluación vienen después, ¿sí? Ya el comité lo califica. Subsanación de propuestas, plazo 1 o 2 días desde la notificación, ¿sí? Entonces a ti te pueden decir, acá te falta firmar de repente, ¿no? Y te pueden dar 1 día o 2, o de repente en el mismo acto, si es público, tú puedes subsanar. Pero a veces cuando son privados, tú puedes decirle, tienes 1 día o 2 días para venir y subsanar esto que te has olvidado o has omitido. Pero acá hay unas cositas, ¿no? ¿Puede subsanarse en el mismo acto? Sí, cuando es acto público, por ejemplo, ¿no? Y digamos, 1 o 2 hojas no están firmadas. Oye, acá te faltó firmar, subsánate. No hay problema. Y no afecta en nada. Si no cambia la propuesta, no la cambia. Para nada. Es una omisión que se te puede haber ido de 100.000 hojas que tienes que firmar, se te fueron 2, bueno, fírmala. Pero, si omite la presentación de 1 o más documentos que acrediten el cumplimiento de los RPM, Comité Especial puede otorgar 1 o 2 días, siempre y cuando estos documentos, ¿cómo lo puedo decir?, sea con fecha anterior, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que realmente tú
tienes esos certificados de que cumples con los requerimientos técnicos mínimos, pero te olvidaste de ponerlo, o se te fue ponerlo, y tú manifiestas ahí que sí, realmente sí lo tengo, ¿no? Entonces te dan un plazo de 1 o 2 días. Pero si no lo tuvieras o recién te lo van a emitir, eso ya no es válido, eso ya no lo puedes incorporar a la propuesta. ¿De acuerdo? Eso ya no podrías incorporarlo, no te pueden permitir eso. Y en la propuesta económica no cabe subsanación por omisión o error, salvo defectos de foliación y rúbrica de los folios. ¿Qué va en la propuesta económica, amigo? ¿Ah? ¿Va la carta fianza de seriedad de oferta? Sí, ¿no? Cayeron, ¿ah? Ya no, ya no. El nuevo reglamento ya te dice que no. Ya se voló la seriedad de oferta que era entre 1 y 2%, pero ya se voló. Simplemente va tu propuesta en sí, en el formato que te da, nada más. ¿De acuerdo? Solo va eso. Evaluación y calificación. Acá se da aviso a todos los participantes, ¿sí? Se debe remitir informe al titular cuando es prórroga, ¿sí? Se tiene que avisar a todos y se debe remitir informe a la entidad explicando el motivo. ¿Ustedes han visto algún caso que se haya prorrogado, algún acto? ¿Han podido ver ustedes, o como postores, o como parte del comité, han podido ver con su entidad? ¿No? Sí hay, sí prorrogan. Y le ponen varias cosas como sobrecarga de trabajo y tantas cosas, ¿no? Pero, bueno, en fin, a veces se presta también algunas cositas ahí, pero bueno. En obras por ADS o AMC solo se efectúa evaluación económica, lo que les comentaba hace algunas clases, ¿no? En adjudicaciones directas selectivas o de menores cuantías, ahí las obras realmente las gana el que se va al menor precio, no hay otro. Ya no le hace la evaluación técnica. De frente en estos dos pasa su sobre económico. ¿Qué hace? Solo le evalúa requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Para admitir propuesta. Después, de frente va el económico, ya no haces una evaluación técnica, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? ¿Eso estaría bien? Particularmente yo no estoy muy de acuerdo. Está bien, son obras pequeñas, lo que tú quieras, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo porque va al que se va al menor precio, ¿no? Y no le estás calificando nada, entonces quiere decir que cualquiera te puede ganar. Eso ahí simplemente yo voy al menor precio, pero tengo capacidad de experiencia para ejecutar así sobre una obra pequeña, no necesariamente. Pero bueno, la norma nos manda eso y ni hablar. Para ADS o AMC ya no hay calificación técnica. Bueno, hace tiempo no la había, en el anterior reglamento tampoco. De frente a la económica. Esto es algo que ya habíamos hablado, lo vamos a pasar rápidamente. En los factores de evaluación, criterios, los puntajes, documentos sustentatorios. Solo quiero precisar acá algo, ¿no? Solo algo. Cuando hablamos de factores de evaluación, nosotros tenemos unos requerimientos técnicos mínimos, ¿no? ¿Que esto qué viene a ser? La valla mínima, ¿no es cierto? ¿Es la valla mínima o no? Sí, es lo mínimo que le voy a pedir, por ejemplo, al personal. Y de este personal, yo le puedo decir mínimo de 2 años en elaboración de expedientes técnicos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo mínimo, es mi valla mínima. ¿Dónde voy a verificar esto? ¿En la presentación de propuestas o al evaluar? ¿Dónde verifico esto? ¿Qué dice? Al evaluar. O sea, acá, ¿no es cierto? ¿Alguien dice otra cosa? ¿Dónde verifico esto? En las bases. En las bases ya está esto. En las bases ya está el requerimiento técnico mínimo. Y están los factores de evaluación. Miren. Y se lo acabo de decir hace 5 minutos. Cuando presentan las propuestas, ¿no? Para admitirte la propuesta, ¿qué les decía? ¿Qué verifica el comité? El cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos. Y este es un requerimiento técnico mínimo.
Si no tiene 2 años de experiencia en elaboración de expedientes, simplemente no le voy a recibir la propuesta. No la admito. ¿De acuerdo? Pero aún no llego a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí querías hacerle la diferenciación. Esto es cuando de acá yo tengo entre 2 y 3 años de experiencia, entre 4 y 5 años de experiencia, mayor a 5 años de experiencia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y acá yo le pongo una serie de puntuaciones que en el reglamento también te dice, pero pongamos 5, 10, 15, por ejemplo, el máximo. Esto recién es factores de evaluación. Recién. ¿Qué es? Entonces, en castellano, lo que está por encima del requerimiento mínimo. ¿Sí? Todo lo que está por encima del requerimiento técnico mínimo es factor de evaluación. ¿De acuerdo? Porque tiene más experiencia de la que yo le pido. Y mientras más experiencia tenga, yo le pongo más puntuación. ¿Ahora sí quedó? No. ¿Sí? No se olviden, ¿no? Esto es el requerimiento técnico mínimo. ¿Dónde lo voy a evaluar? Para admitir o no la propuesta, para empezar. Y una vez que la admito, recién cuando yo hago la evaluación técnica, voy a ver cuánto tiene por encima de esto. ¿Ok? Factores de evaluación. ¿Sí? Factores de evaluación. Bien. La evaluación económica, contenido de la propuesta económica, ¿no? Y ahí les puse en el segundo, ¿no? Propuesta económica en precios unitarios pueden ser expresados con más de 2 decimales. Cuando esa suma alzada te dice solo hasta 2 decimales. ¿De acuerdo? Y cuando es precios unitarios te acepta hasta más de 2 decimales. Garantía de seriedad de oferta ya no va. Por eso les ponía esto, ya no va, ¿no? Antes sí iba. Presentabas tu garantía de seriedad de oferta, esto ya no va. Para lo que sea. Servicios, bienes, obras, ya no van a garantía de seriedad de oferta. ¿Sí? Límites mínimos y máximos, lo que ya habíamos hablado. El límite máximo en bienes y servicios es 100% y solo para obras es 110%. ¿Sí? Y el límite mínimo para bienes y servicios es ninguno, o sea, es al 100 sí o sí, no hay 90% ahí. Y para consultoría de obras, 90%. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes ahí? ¿No? Siempre, como les recomiendo, ¿no? Hagan su cuadro, ¿no? Es una buena práctica que yo siempre lo hago porque con tantas cosas en la cabeza a veces uno se le va y no tienes por qué acordarte siempre de esto, ¿no? Entonces, con un cuadrito así yo diría, bienes, tengo límite máximo 100%, ¿no? Y límite mínimo, ninguno. ¿Qué quiere decir ninguno? ¿Puedo irme menos o no? ¿Puedo irme al 50, al 40, al 30? ¿Qué dicen? ¿Puedo irme bien por debajo? ¿Ah? ¿Qué opinan por ahí? ¿Puedo irme o no puedo irme? En servicios, igual, ¿no? 100%. Y en obras, yo puedo irme al 110 y acá solo puedo irme al 90 como mínimo. Pero acá, ¿puedo irme a menos del 90? Sí, claro que puedes ir a menos. Por supuesto que puedes ir a menos. En bienes y servicios sí. Y lo vamos a ver más en las modalidades especiales de selección. Convenio de subasta inversa, por ejemplo, ¿no? Ahí subastas al de menor precio, ese gana. ¿De acuerdo? Por eso es que ahí te dice mínimo, no hay tope. ¿Ok? Nunca se olviden eso, el cuadrito. Dígame. Antiguamente había un mínimo de 60% a 70%. Sí. Entonces, de un cargo. Ya. Y pasado bajábamos a un 65%. Ajá. Nos pedían una carta adicional, Sí. que es del 10%, ¿no? Eso ya no ha quedado ya de lado. Sí, ahorita ya no están pidiendo ese adicional, pero tienes razón, antes pedías. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente esa garantía que te pedían, ¿no? El nombre no me acuerdo. Si era...
Sí, claro. Accesoria, no me acuerdo exactamente la terminología, pero tiene razón, la pedían. No, ahora ya no están pidiendo eso. Porque como verás, no hay tope mínimo, pues, ¿no? Entonces, en realidad, el que oferta menos por estas modalidades especiales, vas nada más. Frente. ¿Sí? Así es. Dime. ¿No crees que debería haber un límite mínimo también en estos servicios? Ajá. Sí, quizá. Pero lo que pasa es que, digamos, es otra de las políticas que quizá ya por ahí un poquito no concuerdo, ¿no? Porque digamos, como en obras, ¿no? Como en obras no lo evalúo técnicamente, yo no sé si este constructor o este constructor de obra, tiene la experiencia o no, ¿cierto? Igual acá, en el tema de bienes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo certifico de repente esta calidad de que esté quemada? Porque me puede decir, ya yo te doy el 30%, pero te traigo un producto de determinado tipo, ¿no? Pero ahí vendría el tema de hacer cumplir las especificaciones técnicas, ¿no? 1, 2. En las modalidades de subasta inversa o de convenio marco, ya hay una lista de catalogación, con empresas que están certificadas ahí, con unas fichas técnicas que tienen que cumplir. Es por eso que el mínimo no lo ponen, ¿no? Porque ahí ellos se van a poder presentar, pero ya están dentro de una lista, esos bienes con unas especificaciones que se llama la catalogación o la lista de bienes y servicios comunes. ¿Sí? Sí, no, en el RP no, pero está en el SEACE. En el SEACE tú vas a subasta inversa, vamos a verla acá así muy rápido, subasta inversa y hay una lista de bienes y servicios comunes. Y te vas a convenio marco y te van los bienes y servicios que tú tienes que convocar por convenio marco. Y eso, digamos, como entre comillas, estandarizado. Entonces, y en subasta, inclusive vas tú, va tu amigo, van los demás, y empiezan a decir, para este producto que tiene tal especificación, ya, yo oferto 80, y es una subasta, por algo es subasta, no, 79, 78, y van viendo hasta dónde bajan. Entonces, si tú le pones mínimo, no necesariamente vas a saber hasta cuándo pueden bajar en esta subasta. ¿Sí? Yo lo asocio a ese motivo, pero también pensaría que igual hasta para la subasta habría que ver cómo certificamos calidad de ese producto que me va a vender ese postor, pues, ¿no? También es muy importante. Dígame. ¿Suma alzada? Sí. Lo que pasa es que suma alzada es a todo costo. Te contratan a todo costo, todo el paquete, ¿no? Y lo que tengas que hacer de repente en el servicio, si era una consultoría, digamos, de un estudio, por ejemplo, y ese estudio también te dice que tienes que hacer levantamiento topográfico, estudio de suelos, y la estructura te dice que te cuesta cada uno de ellos tanto, pero a ti te están contratando por un monto global, que ya abarca todo. Si el levantamiento topográfico te cuesta más caro de lo que estaba, no es problema, porque tú te fuiste a todo costo. ¿Sí? A ese monto de 100, tú te fuiste a 100. Si te sale 120, te salió 120. Tú ya te fuiste por todo costo, suma alzada. Eso es a suma alzada, a todo costo. De nada. Solución en caso de empate. Puede haber empate. Ahorita vamos a ver justo, creo que les he traído dos laminitas de cómo es que calificas y cómo es la puntuación y la ponderación para ver quién puede ganar o no. Luego hacer la técnica y la económica. Las MIPES integradas por personas con discapacidad, ¿sí? Solo en adjudicaciones directas y menores cuantías, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay empresas grandes y hay empresas medianamente grandes, pequeñas empresas también, que tienen sus discapacitados, ¿no? Como parte de su planilla. Basta que lo tengas dentro de tu planilla un discapacitado, ya tienes un plus sobre el resto. ¿De acuerdo? Primer criterio. Empataron, pero una de ellas obviamente tiene que certificar y demostrar que tiene un personal discapacitado en su planilla, va a ganar. ¿Sí? Es el primer criterio. MIPES en estricto, obviamente que tienes que certificar mediante el REMIPE, hay un certificado REMIPE, ¿no es cierto? Y eso tienes que adjuntarlo para validar que estás inscrito en REMIPE. También en directas y AMC. En bienes y obras, mejor puntaje económico; en servicios, mejor puntaje técnico. Es otra de las soluciones en caso de empate. A prorrata, no consultas ni obras, y por sorteo. Mayormente nos saltamos para acá, ¿no?
Nos vamos al sorteo. Empatan, no presentan las anteriores y hacemos sorteo. Y si hacemos sorteo, si es una ADS o si es una AMC, ¿tiene que ser público o no? Claro que sí, claro que sí. Todo sorteo tiene que ser público. Todo sorteo, a esos que han empatado, inclusive a los que no han calificado, no han empatado, es bueno y transparente invitarlos y decirles en tal fecha, en tal local, a tal hora se va a hacer el sorteo de desempate. Si va o no va, ya no es restrictivo para hacer el sorteo. Tú ya cumpliste con invitar, ¿de acuerdo? Tú cumpliste con invitar. Si los dos que empataron, uno va y el otro no, no es que tienes que postergar el sorteo se hace, porque tú ya invitaste. Ahora, ¿debe estar un integrante del sistema de control o no? Es recomendable. Sí, de control interno, debe estar. Del OSI, órgano de control interno, debe estar en estos sorteos. ¿Ya? También debes hacer partícipe entonces aquí al OSI, ¿no? ¿Para qué? Para que te acompañe en ese sorteo y vea él también que todo ha sido transparente, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Dígame. Una sociedad muy rara vez, yo al menos en lo que llevo muchos años trabajando en servicio, nunca he llegado a este tipo, pero entiendo que llegaría, el empate tendría que ser ya tanto la evaluación técnica y económica, una coincidencia que llegue hasta 2 a 3 decimales, ¿no? Así es. Tienes que llegar ahí, lo vamos a ver ahorita, es la puntuación total, ¿ya? No es la puntuación técnica o la puntuación económica, es la puntuación total. En base a un ponderado que te pone una fórmula, tú hallas tu puntuación total. Esa puntuación total, tú lo que haces es, usted quedó igualito hasta en decimales, los 2 se van, o los 3 se van, ¿no? Pasa muchas veces, ¿ah? En servicios, no sé, quizá no, pero en obras pasa bastante, y en consultoría de obras también. Bastante pasa. En obras más, porque se van al 90%, pues, ¿no? Y en AMC, como lo dice ahí, o en AD, como no hay técnica y se van a la económica de frente y al 90%, obviamente van a salir igualitos, pues, ¿no? ¿Entiende? En servicios quizás no. En servicios quizás justamente se hace diferenciación por estos decimales. Pero si hasta los decimales llegan a coincidir en el puntaje total, entonces automáticamente, ¿no? Te tendrías que ir primero por estos criterios, pero si te vas a sorteo, otorgamiento de la buena pro solo para ejecución de obras si la oferta excede el 100% de valor referencial. Ya lo que les comentaba, máximo 10 días hábiles desde la fecha del calendario bajo responsabilidad del titular, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tiene que pedirle ¿qué cosa? La disponibilidad presupuestal, ¿no? Como están yendo al 110, tienes que pedirle esa disponibilidad presupuestal de decir yo tengo más plata de lo que había estipulado. Porque ustedes dieron, presupuesto le dio una disponibilidad presupuestal por el 100%, ¿sí o no? Pero como este está yendo al 110, esa disponibilidad tiene que verse reforzada por otro documento de presupuesto que diga sí hay 10% más de dinero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahí es donde dice máximo 10 días hábiles desde la fecha del calendario bajo responsabilidad del titular. Entonces la buena pro estaba para tal día, pero como por este se fue para el 110, te dan 10 días para que tú puedas hacer toda la circulación de documentos al presupuesto y que te diga si hay plata. Y una vez que tienen que ser plata, otorgas la buena pro. Máximo 10 días. Presupuesto más aprobación del titular, salvo acepte reducir su oferta económica, lo que también ya les comentaba, ¿no? Presupuesto te dice sí, y acá se me iba, aprobación del titular. Siempre tiene que ser aprobado por el titular. O sea, presupuesto te dice plata, pero el titular lo aprueba. ¿De acuerdo? El titular lo aprueba. Salvo acepte reducir su oferta económica, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Oye, vamos al 100 porque no tengo plata, no me va a copiar. Llega un arreglo, y si llegan a ese arreglo, no tiene que quedarte palabra. ¿Ya? Ahí se me iba. El participante, el postor, tiene que ponerte mediante documento que renuncie a su oferta económica de 110 acogiéndose al 100%, que es el monto total. ¿Ya? O sea, no quede entre un arreglo entre ustedes nada más y de favor, sino el mismo postor tiene que emitirte un documentito donde diga sí, yo me voy al 100%. De mi propuesta económica la varío y me voy ahora al 100%. ¿De acuerdo? Se me iba esa parte que es importante.
Ok, listo. El consentimiento, lo que ya le decía, si hay pluralidad de postores, quiere decir más de uno que pasó, 8 días hábiles para las LP y CP, y 5 días para las adjudicaciones directas, públicas o selectivas, y ANCs, desde su notificación si no hay recurso de apelación. Un solo postor, el mismo día de que se notifica se otorga la buena prueba. Declaración de desierto. Declaración de desierto, si una LP, SP o ADP es una declaración desierta en una oportunidad, se deberá convocar una AMC derivada. ¿Ya? Derivada. Y esta derivada no debe ser electrónica. ¿De acuerdo? Porque las adjudicaciones de menores cuantías deben ser electrónicas o no. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Tendrían que ser electrónicas, pero para las menores cuantías derivadas de estos procesos no debe ser electrónico. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué quiere decir? De que en subasta inversa, así como en convenio marco, no es como estos procesos tradicionales, ¿no? En estos de subasta y de convenio, si hay una sola propuesta que califica, es automáticamente desierto. Tienen que haber 2 mínimo, ¿ya? Es una gran diferencia de los procesos normales, donde tú con uno, normal, pues le das la buena prueba, es el único, no hay ningún problema. En subasta inversa, y ahí le agrego convenio marco, no. Si tienes que tener 2 mínimos, si tienes uno, es desierto, ¿sí? Registro en el SEACE al día siguiente de producida la declaración de desierto, ¿no? Siempre en el SEACE tiene que estar publicado todos los actuados. Bueno, esto lo vamos a saltar un poco para correr porque ya hemos visto este tema de exoneraciones, de desabastecimiento, de carácter secreto, lo vimos la clase pasada, cuando hay las fuerzas policiales, militares. ¿Bien? Ya, a ver, solo para ver el procedimiento. ¿Cuándo proceden exoneraciones? Que lo hemos visto en las modificaciones del normativo, pero ¿cuándo procede? Cuando hay desabastecimiento, ¿procede una exoneración? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Procede una exoneración cuando hay desabastecimiento? Cuando hay una situación de emergencia, ¿procede? ¿Qué dice acá? Cuando hay emergencia, sí procede. Y en desabastecimiento, no procede en desabastecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es negligencia de un funcionario mismo que no hizo un requerimiento a tiempo. No midió su stock, no hizo un buen pack, lo que hemos hablado varias veces. ¿Sí? Carácter de secreto, esto tiene el SIN, las Fuerzas Armadas, la Policía, lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen sus procesos, pero no tienen que publicarlos, por un tema de seguridad nacional, ¿no? Entre comillas. Personalísimo, ya hemos hablado. Entonces, estos procesos de exoneración. Pregunta, ¿los procesos de exoneración, el titular los puede delegar? Exactamente, no. Es una de las cosas que no puede delegar, ¿ya? Las exoneraciones. Las aprobaciones de anulidad adicionales, tampoco. ¿De acuerdo? Y las nulidades, perdón, las cancelaciones de los procesos. Porque nulidad, ¿quién declara la nulidad? ¿Quién? El comité no. El comité no declara nulidades. No. ¿Quién declara nulidad? ¿El titular de la entidad? ¿OCE también o no? ¿Ya? Esas cosas el titular no las puede delegar. Y dentro de ellas también las exoneraciones. No se olviden eso. El resto sí las puede delegar. Aprobación de expedientes de contratación y todo lo demás puede delegar. Procedimiento de la exoneración. Un informe técnico y legal
resolución de la entidad, acuerdo de directorio en el caso de empresas, acuerdo de consejo en el caso de gobiernos regionales y locales. Esta facultad, como les decía, de exoneración es indelegable, ¿no? Entonces acá la publicación en el CACE con copia a Contraloría de esta exoneración, ¿no? Y 10 días más para emitir un informe o la resolución de aprobación de justamente esta exoneración. ¿Ah? Sí, 20 días, digamos. Dígame. No, resolución del titular de la entidad y acuerdo directorio cuando es empresas del Estado, y acuerdo de consejo cuando es gobiernos regionales o gobiernos locales. Es acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo local. Lo que pasa es que la resolución del titular de la entidad es en el caso de los ministerios, ¿no? Solo, porque ahí no hay consejeros, pero en los gobiernos regionales y locales sí. Tienes que sumarle también a la resolución de la entidad, sale con aprobación de quién, del consejo. ¿Sí? A eso se refiere. Sí, pues, pero hay varias cosas que están amarradas al consejo, te diré. Por ejemplo, la programación de las inversiones, si tú quieres variarlas, ¿quién te aprueba la programación de inversiones? Consejo. Hay varias cosas que están amarradas en los consejos, en gobiernos locales y regionales. Ok. Modalidades de selección. Entonces, esto es lo que les decía que es un tema bastante importante en modalidades de selección. Vamos a ver cuatro temas acá que tienen que ver con compras corporativas, que tienen que ver con selección por encargo, con subasta inversa y convenio marco. ¿Sí? ¿Y cuándo podríamos aplicar cada una de ellas? Compras corporativas. Antes de pasar a esto, ¿alguna pregunta final, adicional? Igual la pueden hacer más adelante, pero de lo que hemos visto hasta acá, desde convocatoria hasta buena prueba, consentimiento. Sí, dime. Una consulta. Claro. Cuando se realiza el presupuesto participativo, obviamente se realiza de un año para otro. Sí. Están todas las obras que se aprueban, se priorizan, se incorporan a lo que es el PIA. Ya. El PIA está aprobado por el Consejo. Sí. ¿No es cierto? En uno de esos casos, cuando por ejemplo una obra, el presupuesto certifica al 100%, pero se van hasta el 110%. Normalmente hay modificaciones vía crédito por remuneración. Ya. Y es necesario también un acuerdo de consejo, porque el consejo ha sido el que ha aprobado el PIA. ¿Es necesario también un acuerdo de consejo para hacer la modificación presupuestal? No, porque lo que pasa es que cuando tú modificas el PIA es el PIM, ¿no? Y en el PIM tú tienes N modificaciones durante el año, y no cada modificación que hace va por el consejo. No, en este caso cuando las obras, cuando el PIA es aprobado por el consejo. Y, no. y las obras del presupuesto participativo han sido priorizadas, ¿no? O sea, se tienen que ejecutar sí o sí. Ya. De repente no en ese año, pero sí al menos se tiene que ejecutar. Claro. Es un buen punto, pero déjame explicártelo de la siguiente manera. Lo que se dice su compañero es presupuesto participativo, ¿no? ¿De acuerdo? Participativo. Entonces, acá estamos priorizando, digamos, un proyecto. ¿Cierto? ¿Sí? Que tiene un valor de 100, digamos. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos. Un valor de 100. Ahora, este presupuesto participativo usualmente lo hace durante la fase de ¿qué? De formulación presupuestal. Formulación y programación presupuestal. Digamos, los presupuestos participativos los vamos a hacer en estos meses para la formulación de 2014. ¿Sí? Ya. Hay unos temitas ahí, te voy a explicar más cosas porque me has hecho recordar otros temas. Entonces, acá en el presupuesto participativo es una de las cosas cuando hace la programación presupuestal, y por acá está metido esto, ¿no? ¿Cierto? Porque para que tú digas que este proyecto también puede ser incluido, tiene que estar acá o no, porque es para el siguiente año. ¿Ya? Debería estar incluido acá. Ahora, tenemos que ver esta situación de lo que está aprobado acá y que primero pasa por el Consejo, ¿en qué estado estaría? Para el 2014, que es acá, digamos. ¿Ya? Este es el 2014, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá vas a tener varias cosas. Primer punto, acá tú tienes un PIA, pero ojo,
este PIA, ¿no? Durante los meses de mayo, junio, tú estás mandando a la DGPP en julio tu proyecto de presupuesto para revisión. Y eso ya pasa por consejo, ¿cierto? Ya. Pero ¿quién te aprueba el PIA? Es el consejo. ¿Sí? Pero ¿y quién te aprueba el presupuesto? En diciembre, que es tu PIA del año. Porque lo que tú estás aprobando es un proyecto de PIA acá también, ¿no? En mayo, junio, ¿sí? Por acá, entonces el presupuesto, por acá en junio del 2013, para que esto sea remitido a la DGPP. ¿Estamos hasta ahí? Un proyecto de PIA. Eso te aprueba el consejo. No, el consejo no lo aprueba, el consejo lo aprueba a fin de año. Cuando viene. Eso es cuando viene ya. Cuando luego de esto, este PIA, el Congreso aprobó para todos los pliegos a nivel nacional el presupuesto de la República. El Congreso lo aprobó, ¿cierto? Y eso viene a las entidades ya como tu PIA realmente del 2014. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, y lo que dice su compañero es que esto es 100, acá es 110, porque se fue un 10% más. No, me refiero a alguna otra obra, ¿no? que por necesidad de la entidad se elabora en 2014. Entonces, y que no estaba acá. Claro. Ya está. Lo que se quiere es quitar de la obra el presupuesto participativo para la nueva obra del 2014. ¿Es necesario un acuerdo de consejo también? Sí, tendría que pasar. Ahí sí tendría que pasar. ¿Por qué? Porque estás variando esa programación de inversiones. ¿Sí? La programación de inversiones, nos guste o no, tiene que pasar por los consejos. Ahora, y nos demora bastante también. Hay algunas veces que el consejo no lo aprueba y entonces es el titular de la entidad que aprueba el PIA, sí o sí. El consejo aprueba y el titular promulga. ¿No? Entonces, a veces el consejo no aprueba el PIA, pero ya el titular está en la obligación de aprobarlo. Pero en este caso ya no habría ya necesidad de que el consejo apruebe alguna modificación presupuestaria. No, ahí ya no, pues, porque ahí lo que estamos hablando acá, como te digo, ya es de un PIB, ¿no? Porque el PIA es lo primero que te dan, ¿sí? Y tú me estás hablando, no sé si todos me siguen, pero acá estamos hablando de una serie de proyectos que estaban incluidos acá y que fue aprobado este presupuesto institucional de apertura, que es el primerito, el que empiezas en enero. Pero en enero mismo, y lo que dice su compañero es que yo le sumo un proyecto X, ¿sí? Que no estaba dentro de esto y que va a ser parte de esta modificación de acá. ¿De acuerdo? Eso ya no iría. Automáticamente lo mueven nada más. ¿Ya? Lo mueven los presupuestos. Pero cuando hablamos de una programación de inversiones del año, y en algunos casos sí vas a hacer una reprogramación de todos esos proyectos de inversión que has tenido, entonces sí tendría que pasar. Y más si viene por el presupuesto participativo, ¿no? Y tú vas a eliminar algo de ahí, se te van a ir encima. De todas maneras se te van a ir encima. Es mejor decir al consejo, oye, pasa esto, y sustentarle, ¿no? De mi PIB, de este PIB de acá, yo tengo un monto de 300 y realmente me he dado cuenta de que solo voy a llegar a gastar 180. Y si no reestructuro, va a quedar ¿cuánto? 120. Y esto revierte al tesoro. Si es RO, obviamente, ¿no? Si es RO. Entonces, yo no quiero que revierta y sustentas ante el consejo que vas a agregar PIB X, PIB Y, PIB Z y todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero luego las modificaciones que hagas internas de cada uno de estos proyectos ya no va a consejo. Estas modificaciones de PIB dentro del mismo PIB. Que yo le jalo un monto, le agrego otro monto, le agrego adicional del mismo proyecto, ya no tendría por qué ir al consejo. Modificaciones presupuestales nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Pero yo quiero ir a un tema más de fondo acá todavía. Y gracias por la pregunta, ¿no? Porque acá, a ver, ¿cómo les digo? Lo que no estamos haciendo bien y que se les he dicho N veces, y no me voy a cansar de decirlo hasta el día que me vaya, es que no hacemos un buen pacto. Es que no hacemos una buena programación presupuestal. ¿Ya? Y les comento esto porque justo hace el viernes, porque miércoles y jueves he estado por acá en Trujillo en reuniones.
Y el viernes, llegando a Lima, he tenido una conversación con directores generales de inversiones, de presupuesto, para ver justamente cómo es que mejoramos el tema de programación presupuestaria. Porque ya hemos metido ese bichito de que estamos programando muy mal y que el presupuesto está permitiendo